Gracias por sintonizarnos. Somos JLAC TV con transmisiones cada semana en nuestras diferentes plataformas, en Facebook y YouTube. Utiliza las redes sociales para compartir el mensaje de Cristo. Comparte la palabra para que llegue al mundo, a los jóvenes y a las naciones. Síguenos en nuestras redes sociales y bendice vidas compartiendo el mensaje de Cristo. Gracias por estar con nosotros. Somos JLAC TV, Ministerio Internacional. Bendiciones, hermanos. Que el Señor los bendiga a cada uno. Y el Señor es bueno, ¿verdad? Porque nos tiene aquí a cada uno de nosotros, es misericordioso con cada uno de nosotros y tenemos que darle gracias con un corazón, pero muy, muy, muy agradecido. Como nos decía la palabra el día miércoles por la madrugada, tenemos que tener siempre un corazón agradecido hacia el Señor, porque Él nos ha dado la vida, nos ha dado la fuerza para estar aquí. Y nos ha dado todo lo que tenemos. Esa es la verdad. Pueden sentarse, hermanos. Sí. Hay algo que el Señor el Espíritu me estaba, ¿cómo se dice? Redarguyendo, ¿verdad? Redarguyendo, ¿verdad? Y es que también no podemos pasar y dejar de dar gracias a nuestros pastores y padres espirituales, que siempre han estado ahí con el Ministerio Casas de Dios, siempre constante, siempre apoyando en todo, y a todos nuestros hermanos ministros también de cada uno de los ministerios, porque trabajamos como un solo cuerpo. Trabajamos como un cuerpo que es la iglesia, y cada ministro, ¿verdad? Los pastores, cada ministro, cada uno de nosotros tiene un trabajo que hacer y es para gloria y honra del Señor. Todo lo que aquí nosotros hacemos no es para honra de nosotros, no es para gloria de nosotros, es para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a poner este tiempo en manos del Señor y vamos a ir a la palabra, ¿verdad? Amado Padre Celestial, le doy gracias, Señor, por este día, Padre. Gracias, Señor, porque a usted, Señor, le ha placido, Señor, que hoy nos levantemos, Padre, y vengamos a escuchar su palabra. Gracias, Señor, por haber puesto esta palabra maravillosa que usted nos ha dado, Señor, en mi corazón, en mi mente, Padre. Y le pido que sea usted tomando control de lo que yo diga, Padre, para que no sean mis palabras, Señor, sino las suyas, Padre. Le damos gracias por este tiempo, gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que están aquí, Padre. Bendice, Señor, a nuestros pastores allá donde están, déles gozo, déles paz, Señor, déles tranquilidad y tráigalos con bien, Padre, de regreso a nuestro país, Nicaragua, Padre. Le pido, Señor, que abra nuestra mente, que abra nuestro corazón, para que esta palabra se anide en cada uno de nosotros, Señor, y la pongamos por obra, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. La palabra que el Señor me ponía en esta mañana, y yo le puse por título, la entrega de Jesús. La entrega de Jesús. Y eso es algo que yo he venido escuchando desde que yo vine a este ministerio. He escuchado en las prédicas a nuestros pastores, a los diferentes hermanos que han predicado, que el Señor nos dio todo. Y eso lo he venido, al principio yo lo escuchaba, ¿verdad? Y decía, sí, Él nos dio todo porque Él nos hizo, Él nos creó, Él nos dio la vida. Ahí está todo, decía yo. Pero yo no miraba más allá. A medida que uno viene caminando, ¿no?, agarrado de la mano del Señor, uno va entendiendo algunas otras cosas, esos misterios y esos tesoros que hablaba la palabra de Isaías. Él poco a poco nos lo viene revelando. Y entonces, yo meditando y leyendo un poco el libro que estamos estudiando en la plataforma de varones, que es el Plan Supremo de Evangelización, me encontraba un texto que así se llama, la entrega de Jesús. Y le pedí al Señor que me diera para compartirlo en esta mañana. Y vamos a ir al libro de Juan,
en el capítulo 3, versículo 16, que es un texto, es un pasaje conocido por todos, conocido ya. Y dice la palabra así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto es grandioso, hermano, esto es poderoso, esto es maravilloso. Por amor el Padre nos dio a su Hijo, a su único Hijo. Es maravilloso porque es a través de nuestro Señor Jesucristo que Él nos ha dado todo, todo, nuestra vida, nuestras creencias, en lo que creemos, nuestro propósito, nuestro futuro. Es a través de nuestro Señor Jesucristo que el Padre nos lo ha dado. Al darnos a su Hijo, el Padre nos dio todo porque Jesús es todo para nosotros. Ayer en Casa de Dios escuchaba al hermano Denis y él decía, Jesús es la plenitud de nosotros. ¿Y qué cosa es plenitud? Plenitud es estar llenos. Plenitud es que no nos haga falta nada. Entonces, si Jesús es la plenitud de nosotros, nosotros lo tenemos todo. Y Él nos lo ha dado todo. Pero aquí hay algo bien poderoso, hermano. Bien poderoso. El Padre nos entregó a su Hijo. Pero en Gálatas 1, 3 y 4 dice la palabra: gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme la voluntad de nuestro Padre y Dios. ¿Qué es lo poderoso aquí, hermanos? Que el Señor se dio a sí mismo. Él se ofreció voluntariamente para venir a salvarnos, a cada uno de nosotros. A Él nadie lo obligó. A Él nadie le dijo, tenés que ir. Él voluntariamente dio su vida por cada uno de nosotros y se hizo hombre para venir a la tierra. Entonces, yo decía, bueno, esta es la entrega más grande. No hay nadie en la historia de la humanidad que se haya entregado de la manera en que nuestro Señor Jesucristo se dio a sí mismo. ¿Y por qué lo hizo, hermanos? Lo hizo para sacarnos de nuestra vida de pecados en que vivíamos y darnos una nueva vida de acuerdo con su propósito. Una vida que glorifique al Padre. Ese es el propósito de nosotros. Que tengamos una vida para glorificar al Padre, para honrar al Padre. ¿Y qué significa entrega, hermanos? Entrega significa ceder, dar, ya sea un bien material, ya sea un derecho, una posesión, incluso la vida, que fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Y en Juan 6:38, Juan capítulo 6, versículo 38, nos dice la palabra: porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Desde antes de venir nuestro Señor Jesucristo como hombre, Él ya había entregado su vida. Porque desde que Él se ofreció voluntariamente para venir al rescate de nosotros, Él sabía que Él venía a hacer la voluntad del Padre. No venía a hacer su voluntad. No venía a hacer lo que a Él le pareciera, hecho hombre, sino que Él venía comprometido al 100% a hacer la voluntad del Padre, y es lo que nos dice esta palabra. No para hacer mi voluntad, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Él dice la palabra que Él nunca dijo nada y Él nunca hizo nada que el Padre no le dijera. Él hacía todo lo que al Padre le agradaba. Cada paso que Él daba,
cada palabra que él decía era porque el Padre se lo decía. Y esto lo vemos, hoy traigo bastantes versículos, hermano. Y esto lo vemos en Juan capítulo 8, versículos 28 y 29. Y dice la palabra: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hago. Porque el que me envió está conmigo. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Amén, hermanos. Jesús nunca hizo nada por la libre. Y observemos bien, cuántas veces nosotros queremos hacer las cosas por nuestra propia fuerza, por nuestra propia voluntad. Cuántas veces nosotros anteponemos nuestra voluntad o nuestros deseos a la palabra del Señor, o a lo que el Señor nos dice a través de un hermano, a través de un pastor, a través de su palabra. Y hasta que ya la encabamos, y hasta que ya estamos viendo que todo nos está saliendo al revés, nos acordamos de pedirle al Señor que nos fortalezca, que nos guíe, que nos ilumine, que nos dé sabiduría y todo lo demás que le pedimos. Y comparemos esto y hagamos la comparación. Nuestro Señor Jesucristo, siendo Hijo de Dios, siendo Dios hecho hombre, nunca hizo nada si el Padre no se lo decía. Y nosotros, tan necios que somos, que queremos hacer, y muchas veces queremos torcer la voluntad del Padre, y eso no lo vamos a hacer nunca, hermanos. Tomemos este ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Para todo Él le consultaba al Padre. Y lo dice la palabra, ¿verdad? Para todo Él le consultaba al Padre. ¿Por qué a nosotros se nos olvida, hermano? Tengamos esto como una costumbre, como una práctica del día a día, cada día, poner todo lo que vamos a hacer en manos del Señor, poner nuestro trabajo en manos del Señor, poner nuestros negocios en manos del Señor, nuestra familia, nuestra vida, nuestra salud, nuestros problemas, todo en manos del Señor. Ese es el ejemplo que nos da el Señor Jesucristo. ¿Por qué no lo hacemos muchas veces? Y miren los resultados. Miren los resultados, miren el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y al final, ¿qué dice la palabra? Que fue exaltado. Y está a la diestra de Dios. Entonces, esto es un consejo. Siempre pongamos todo, no hagamos nada, hermano. Absolutamente nada que no lo pongamos en manos del Señor. No hagamos nada. Y si tenemos dudas de algo, busquemos a nuestros hermanos ministros. Busquemos a nuestros hermanos pastores. O entre nosotros mismos. Porque el Señor nos puede usar a cualquiera de nosotros para dar un consejo, para dar una palabra. Siempre tengamos esa fe, ese creer en Cristo Jesús, como decía mi hermana Anita hoy en la palabra antes de empezar el servicio. Debemos de creer, debemos de tener fe, debemos de orar siempre, debemos de rogarle siempre al Señor por todo lo que vamos a hacer, que no se nos olvide. Jesús nunca puso en duda que el Padre estaba con él. Y miren lo que dice: no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Nosotros busquemos hacer lo que el Señor le agrada. Cada día busquemos hacer lo que el Señor le agrada. Y Él nunca nos va a dejar solo. Siempre estará con nosotros, y su palabra lo dice, que Él estará con nosotros hasta el final de los tiempos. Pero tenemos que hacer lo que a Él le agrada, hermano. Recordemos que dependemos de Él. Recordemos que ya lo aceptamos como nuestro Señor.
y aceptarlo como nuestro Señor, lo estamos aceptando como nuestro dueño, como el que controla todo lo que nosotros hacemos. No nos resistamos, seamos humildes y entreguemos todo en manos del Señor. Y miren bien, yo siempre hago lo que a Él le agrada, no a veces, no cuando necesito, no cuando me da mi gana, no cuando mi carácter anda alegre y bonito. Es siempre que tenemos que hacer lo que al Señor le agrada y veremos cómo se abren las puertas de los cielos para nosotros y cómo vamos a caminar cada día de nuestra vida con esa seguridad que aunque venga lo que venga, hermanos, vamos a tener la plena confianza y la plena seguridad que Él siempre va a estar con nosotros. Pero nosotros tenemos que hacer lo que a Él le agrade, hermanos. Siempre. Ahora veamos la forma en que Jesús se entregó. Es un gran ejemplo para cada uno de nosotros. Recordemos que el Señor Jesús es nuestro mayor ejemplo en todo. En todo. Ya decía nuestro pastor en la última prédica que nos trajo, Jesús es más grande que todo. Y Jesús es nuestro ejemplo en todo. Absolutamente en todo. Y muchas veces, esto es algo que también yo lo he escuchado. Aquí no, hermanos, en la iglesia no, porque todos conocemos la palabra. Pero en el mundo se escucha constantemente y a cada rato decir, sí, es que Él vino, es que Él soportó, es que Él aguantó porque Él es Dios. Él es el Hijo de Dios y tenía que ir, ¿y para dónde agarraba? Dicen. Él tenía que hacer eso porque, no, cuando el Señor estuvo aquí en la tierra, hermano, Él era de carne y hueso. Él sufrió, Él tenía emociones, Él tenía sentimientos, Él tenía voluntad. Él pasaba hambre. Pero Él decidió entregar su voluntad al Padre. Y ese es un ejemplo grandísimo de humildad, de obediencia, como decía nuestro hermano George el domingo pasado, en la prédica que él trajo, que se llama La obediencia del Señor Jesucristo. Él, aunque Él vino como hombre y que Él tenía, como nosotros tenemos, sus propios deseos, Él antepuso todos sus deseos, Él antepuso toda su voluntad, Él antepuso todo su dolor y se rindió ante la voluntad del Padre, 100%. 100%, hermano. No es como nosotros queremos muchas veces hacer. Le damos el 10, le damos el 20, le damos el 30. Si le damos el 40 ya creemos que estamos dando una milla extra. Y en veces nosotros mismos nos justificamos. Si es que ya fui tal día. Hoy no voy a ir. No, Jesús se dio su voluntad 100%, hermano. 100%. Y ese es el ejemplo que nosotros debemos de seguir. Y esto lo vemos a la luz de la palabra en el libro de Juan, capítulo 10, versículos 17 y 18. Y dice así: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Amén, hermano. Poderosa palabra. ¿Y qué nos dice el Señor Jesús en este texto? Hermano mío, yo escogí de mi propia voluntad dar mi vida. No lo hago porque nadie me lo exige. No lo hago porque nadie me dice. Yo he decidido hacerlo por amor a mi Padre, por agradar a mi Padre, por honrar a mi Padre. Asimismo, nuestro Padre Celestial nos ha dado a nosotros ese derecho. Libre albedrío se llama. Nosotros tenemos la opción de escoger en servirle a nuestro Señor Jesucristo y tenemos
también la opción de escoger no servirle. Tenemos esas dos opciones, el cielo o el infierno. Tenemos la opción de la vida eterna y tenemos la opción de la muerte eterna. Porque así nos ha enseñado nuestro pastor, la muerte no es que nos vamos a morir y ya está. Ahí hay una olla bien caliente y allí va a pasar el que llegue. Y va a ser para la eternidad, no para un momento. La vida eterna que el Señor nos ofrece es para la eternidad. Y los que sean condenados va a ser para la eternidad. Entonces tenemos esas dos opciones nosotros. Y miremos el ejemplo del Señor Jesucristo. Él escogió servir. Él escogió dar su vida. Él escogió venir a la tierra y dejar sus privilegios que él tenía allá en los cielos. Y vino hecho carne, como usted y como yo, como nosotros, Walter. Y vino a padecer por nosotros. Entonces, cuando nosotros, yo sé que todos los que estamos aquí ya hemos decidido servir al Señor. Pero hagámoslo como Él lo hizo, al 100. No al 10, ni al 20, ni al 30. Al 100%, hermano. Porque eso es lo que le agrada al Señor. La vida de nuestro Señor Jesucristo fue una vida de entrega. Él dio todo lo que recibió el Padre. Él no se quedó con nada. Por eso yo le ponía a esta palabra la entrega de Jesús. Y entre todo lo que Él nos dio, porque nos dio todo, nos entregó todo, no se guardó nada, hasta esos grandes tesoros y secretos, Él nos lo ha dado en su palabra. Ahora, y nos dio su palabra, este es el primer punto, ¿verdad? Dentro de todo lo que Él nos dio, Él nos da su palabra, su palabra. Y dice Juan, el libro de Juan, capítulo 15, versículo 15. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Y en el capítulo 17, versículo 8, en el mismo libro de Juan, capítulo 17, versículo 8, nos dice la palabra, porque las palabras que me diste se las he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Lo que Jesús escuchó de su Padre, lo que Jesús recibió de su Padre, Él nos lo ha dado. Ya nos lo dio. Está la palabra. Y en la palabra está todo lo que nosotros necesitamos para nuestra vida. En la palabra está todo consejo. En la palabra está toda sabiduría. En la palabra es una guía, es un espejo para nosotros, como dice nuestro pastor, porque la palabra nos dice cómo nosotros andamos. Porque en la palabra sale cómo está escrito, cómo debemos de comportarnos, cómo debemos de vivir, cómo debemos de ser. Y ese espejo es el que a nosotros nos dice cómo estamos, cada uno de nosotros. La palabra es la que nos confronta. La palabra es la que nos juzga. No necesitamos, si ustedes quieren, en este momento ningún juez. Cada uno de nosotros, al leer la palabra, sabemos cómo anda cada quien. Decía la alabanza, la palabra es poder y autoridad. Y eso es lo que nos ha dado nuestro Señor Jesucristo. Nos ha dado a conocer todo lo que el Padre le dio a conocer a Él. Cada palabra del Padre, Él nos la dio a través de su bendita palabra, que cada uno de nosotros la tenemos, cada uno de nosotros la leemos, pero no la leamos como leer cualquier libro, hermano. Meditémosla, escudriñémosla. Cuando leamos, pensemos qué nos dice el Señor a cada uno de nosotros. Nos dio su paz. El Señor Jesucristo nos dio su paz. Su paz. Y en el libro de Juan siempre, capítulo 14, versículo 27, nos dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da.
No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Jesús nos entregó su paz porque solo Él nos puede dar la paz que nosotros necesitamos. Nadie en el mundo, nadie, ninguna persona en el mundo nos puede dar la paz que nosotros necesitamos. La paz que nos ofrece el Señor Jesucristo es una paz verdadera. La paz que el mundo nos ofrece es una falsa paz que está basada en lo temporal, que está basada en las circunstancias y que está basada en lo temporal. Si no, miremos cómo está el mundo ahorita. Guerra en Ucrania, guerra en el Medio Oriente, guerra en otros países de ahí del Oriente, guerra en países de África, luchas por el poder, luchas por dominar al mundo, que muchas veces no lo vemos, pero ahorita hay una gran lucha de poder a nivel tecnológico por dominar el mundo. Hay una lucha por dominar la inteligencia artificial, hermano, que es increíble cómo el hombre está destruyéndose para dominar esa tecnología, para sojuzgar al mundo. Hay bloqueos, hay sanciones entre China y Estados Unidos, hay desbarajustes en empresas de los Estados Unidos por la lucha del poder para dominar esa inteligencia artificial. Porque esa es una manera de sojuzgar al mundo. Y esa es la paz que nos ofrece el mundo. Si yo estoy bien, estoy en paz. Si yo estoy trabajando y estoy percibiendo mi salario y tengo para comprar mi comida y tengo para el estudio de mis hijos y tengo para todo lo que yo necesito materialmente, yo estoy tranquilo. ¿Qué pasa cuando pierdo mi trabajo? ¿Qué pasa cuando pierdo mi ingreso? Vienen las preocupaciones, viene el estrés, viene la aflicción y viene todo. Entonces, ¿será esa paz, hermano? La paz de nosotros no puede estar sustentada en lo temporal, en las circunstancias. La paz de nosotros está sustentada en la relación que nosotros tenemos con nuestro Señor Jesucristo. Él es la fuente de paz para cada uno de nosotros. No hay otro lado. ¿Y qué pasa cuando a nosotros nos viene un problema? Recurrimos a Él: Señor, dame paz, dame tranquilidad, dame fortaleza. Y muchas veces la gente del mundo no lo entiende. No lo entiende. Y miran a una hermana Ligia con todos los problemas y el proceso que el Señor le ha pasado en su salud, y miren dónde está. Está aquí y está sirviéndole al Señor. Y la gente del mundo eso no lo entiende. Porque ellos entienden la paz y la asocian solo a lo material. Y así como el ejemplo de la hermana Lidia, hay muchos ejemplos. Porque el Señor nos prueba y nos procesa a cada uno de nosotros. Pero esa fe que nosotros debemos de tener en Cristo Jesús, y debemos de tener la fe de Jesús, es la que nos sostiene y la que nos da paz interior, y la experimentamos, hermano. La experimentamos, como decía mi hermana Ligia ahora en la enseñanza de la hermana Anita, todos hemos pasado por eso. Todos pasamos por eso. No hay nadie aquí que no haya pasado por un proceso o que no haya pasado por experimentar esa paz que el Señor nos da. En medio de los problemas y en medio de cualquier circunstancia que nosotros tengamos, tenemos la paz del Señor. Tenemos que creer, tenemos que tener fe para tener esa paz. Y el Señor nos la da siempre. Porque mire lo que dice en Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí, dice el Señor, tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Si el Señor venció al mundo y nosotros lo aceptamos como nuestro Señor y como nuestro Salvador, ¿de qué nos preocupamos? ¿De qué nos afligimos, hermano? Pongamos todo en manos de Él y Él va a hacer, Él obrará.
en cada uno de nosotros, en cada una de nuestras circunstancias. Si Él ya nos dio todo, si Él no se quedó con nada, ¿por qué dudamos muchas veces? No dudemos. Hagamos lo que a Él le agrada, hagamos su voluntad y Él siempre estará dándonos esa paz. Esa es nuestra fuente de paz. No hay otra, hermano. Nos dio su gozo. Miren, nos dio su palabra, nos dio su paz, nos dio su gozo. Y veamos lo que dice Juan 15:11. Juan 15:11. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté con vosotros y vuestro gozo sea cumplido. ¿Y qué es gozo, hermanos? Gozo es sinónimo de alegría, sinónimo de felicidad, sinónimo de regocijo. ¿Y quién es la fuente de nuestro gozo, de nuestra alegría y nuestra felicidad? Es Cristo Jesús. En su entrega, Él nos dio y nos da su gozo, para que ese gozo nos reconforte en los momentos difíciles, para que ese gozo sea un baño fresco para cada uno de nosotros, aún en medio de las dificultades que estemos pasando. Siempre tenemos que enfrentar esos momentos difíciles, como lo dice Romanos 12:12, hermano. Siempre gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes en la oración. Nadie dice que en la tribulación no vamos a sufrir. Nadie nos ha dicho que en tiempos de enfermedad no vamos a sentir dolor. Claro, somos de carne y hueso. Pero en ese momento es donde nos debemos de agarrar para tener gozo. ¿Y cuál es la fuente de nuestro gozo? Es nuestro Señor Jesucristo. Es nuestro Señor Jesucristo. No hay nadie más. No hay ningún trabajo, no hay ningún hombre, no hay ninguna tecnología que nos dé el gozo que nos da el Señor Jesucristo. Por eso dio su vida, para que nosotros tengamos ese gozo en medio de cualquier tribulación. Entonces, si el Señor nos ha dado ese gozo, ¿por qué nosotros andamos amargados en veces? Si el Señor nos ha dado ese gozo, ¿por qué andamos preocupados? Si el Señor nos ha dado su gozo, ¿por qué estamos afligidos, hermano? No tenemos por qué, como hijos de Dios que conocemos su palabra y que sabemos que Él entregó su vida, que sabemos que nos dio todo, que sabemos que nos dio su paz y su gozo, no tenemos por qué tener una actitud de amargura. En ningún momento. ¿Le comprarían usted un artículo a alguien que llegue vendiendo y toque la puerta de su casa? Hermana Abel, que le traigo este artículo, pero mire, esto lo traen de China y esto no sirve, y esto aquí y esto allá, y empieza a hablar mal de lo que anda vendiendo. No se lo compra, no se lo compra. Entonces ahora pongámonos nosotros, ¿cómo vamos a predicar la palabra? ¿Cómo le hablamos nosotros a las personas que le hablamos de Cristo? Le vamos a hablar de lo que Él hizo para nosotros, de lo que Él hizo por nosotros, que Él dio su vida por nosotros. Pero si a aquella persona le vamos a hablar de todas las bendiciones, de todas las maravillas que el Señor ha hecho y hace y sigue haciendo cada día por nosotros. Pero si nosotros vamos afligidos, si nosotros vamos preocupados, si el vecino sabe que nosotros andamos atribulados porque no hemos pagado la luz, porque no hemos pagado el agua, porque no tenemos para esto, porque no tenemos para nosotros, ¿qué va a pensar nuestro vecino? Y ahí y no dice que el Señor le da paz y le da gozo. ¿Ah? ¿Nos va a creer cuando le hablemos de Jesús? No, no nos va a creer, porque no damos ese testimonio. No damos ese testimonio. Tenemos que andar siempre con esa paz, con esa tranquilidad, con ese gozo, con ese carácter amable y afable, siempre, en todo momento. En todo momento. Yo siempre digo que en todas partes, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, muchas veces, cuando estamos en un trabajo y tenemos un cargo de autoridad, hay veces se nos olvida, hermano. Y reaccionamos incorrectamente. Hay veces que el Señor nos pone personas prepotentes.
Hay veces que el Señor nos pone personas difíciles, pero ahí es donde nosotros tenemos que dar testimonio de la humildad que el Señor nos ha dado también, del gozo, de la paz, del dominio propio, de la tolerancia, de la paciencia y del amor que el Señor nos ha dado por cada uno de nuestros semejantes. Allí, en ese momento, es cuando nosotros tenemos que dar testimonio de lo que la palabra del Señor y de lo que ese sacrificio del Señor ha hecho en cada uno de nosotros. Si trabajamos en atención al cliente, no vamos a atender bien a las personas solo porque nuestro trabajo nos lo exige. Vamos a atender bien a las personas porque así lo dice el Señor, que seamos amables. Recordemos los frutos del Espíritu Santo. Recordémoslo, siempre, en cada momento, en cada lugar, en cada circunstancia y con cada persona. Nos dio las llaves de su reino, hermanos. Él nos ha dado las llaves de su reino. Y esto lo encontramos en el libro de Mateo 16, 19. Y le dijo a Pedro: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Y muchos en el mundo creen por este pasaje que solo se lo dio a Pedro, que Pedro es el dueño de la llave. Eso dicen en la iglesia católica, ¿verdad, hermano Héctor? Que Pedro es el guardián, que Pedro es el que tiene la llave. Pero miremos lo que dice Lucas 12:32. Y en Lucas 12:32 nos dice la palabra: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Y eso se lo dijo a todos sus discípulos, no solo a Pedrito, a todos sus discípulos, a todos sus hijos. A él le ha placido daros el reino de los cielos. Ahora, si el Señor nos ha dado las llaves del reino, ¿para qué nosotros vamos a usar esa llave? ¿Para qué nos sirve una llave? Para abrir puertas, para abrir nuestra casa, para abrir un inmueble, ¿verdad? Para eso nos sirve. ¿Y quiénes van a abrir esa casa? ¿Quiénes abren, hermana Jessica, la puerta de su casa? ¿La abre usted? ¿La abre la hermana Zaida? ¿La abren sus hijos? No la llega a abrir ningún extraño. No la llega a abrir nadie que usted no le ha autorizado a abrir su casa. De esa misma manera, el Padre nos entrega las llaves para a nosotros, sus hijos, para que podamos abrir puertas, para que podamos entrar al reino de los cielos, pero es a nosotros, sus hijos. No es a cualquier persona, no es a cualquiera. Y tener las llaves del reino implica una gran responsabilidad, hermanos. Es una gran responsabilidad, es un privilegio, pero todo privilegio va acompañado de responsabilidad, de compromiso. ¿Qué pasa si se pierden esa llave? No puedo entrar. Y me pasó ¿qué día fue? El viernes. El viernes yo me levanto, más o menos a las 6 de la mañana, y me voy. Pero cuando busco la llave de la cocina, no está. Se nos quedó ahí en la cocina y se nos quedó enllavado. No podía entrar. Y Mercedes iba a salir temprano. Y entonces estaba en ese problema yo. Entonces tuve que ir a golpearle a Carlos Orlando que me prestara su llave. Y pude abrir. Pero la llave del reino, hermano, es única. La llave del reino es única. La llave que le da a usted, nuestro Padre Celestial, nuestro Señor Jesucristo, es única para usted.
No puede ir a prestársela al hermano Denis. No puede ir a prestársela a la hermana Sandra. Esa llave no tiene copia. No se le puede duplicar. No se puede clonar. Es única. Y si nosotros perdemos esa llave, perdemos nuestra entrada al reino de los cielos. Definitivamente. Y entonces, esto me llega y me puso el Señor en el corazón, que Jesús es la llave. Si nosotros tenemos a Jesús, si nosotros permanecemos en Jesús, si nosotros hacemos su voluntad y hacemos lo que a Él le agrada, esa llave siempre estará con nosotros. Siempre estará con nosotros. Pero si nosotros no permanecemos en Él, si nosotros nos descarriamos, si nosotros nos alejamos, si nosotros entramos en nuestra zona de confort y empezamos a satisfacer nuestros deseos, nuestra voluntad y nuestro yo, vamos a perder esa llave. Y no vamos a poder entrar al reino de los cielos, hermano. No vamos a poder entrar al reino de los cielos. Siempre debemos de todos los días asegurarnos de que todo lo que vamos a hacer sea encaminado para conservar esa llave, para que nosotros podamos entrar al reino de los cielos, para que nosotros podamos alcanzar esa vida eterna que dice la palabra del Señor. No hay otra manera, es con la llave que vamos a entrar, y la llave es Jesús, no hay otra. Dice la palabra que Él es el camino, la verdad y la vida, el camino, no dice un camino, es el camino, solo hay un camino, nuestro Señor Jesucristo. Y como nos ha dicho nuestro pastor, Él es el mensaje, Él es la palabra, Él es la plenitud de nosotros, Él es todo para nosotros. Entonces, hermanos, si sabemos que Él nos dio su sangre, si sabemos que Él nos entregó su propia vida, si sabemos que Él entregó su voluntad, porque muchas veces, y lo vuelvo a repetir, hermanos, nosotros, y lo digo por mí mismo, muchas veces nos resistimos. Somos tercos, somos soberbios muchas veces, y nos negamos a entregarle nuestra voluntad al Padre, a entregarle nuestro tiempo, a entregarle, a dejar un poco las comodidades que Él mismo nos ha dado, porque es cómodo estar en la casa. Uno anda en short, uno anda en chinela, uno anda en camiseta fresca, te pones a ver televisión, podés comer lo que vos querrás a la hora que vos querrás, tomar agua, esto, lo otro, y estamos cómodos. Y muchas veces nos cuesta dejar esa comodidad. Él nos sacó de la oscuridad, dice la palabra. Si no, hagamos memoria, cada uno de nosotros, cómo estábamos. Yo andaba emproblemado, atribulado, hasta tenía que tomar pastillas para dormir. Una vida de mentira. Una vida de mentira, hasta yo mismo me engañaba y me mentía. Y Él me sacó de ahí. Me dio su paz, me dio su gozo, me ha dado su palabra, me ha dado la llave. Y en el proceso estamos aprendiendo a ser humildes, a ser tolerantes, a ser amorosos, a tener paciencia. Y digo en el proceso porque de repente fallamos. Y creo que así nos pasa a todos. Entonces, si Él ha dado todo eso, Él se despojó, hermanos, se humilló, se negó a sí mismo, permitió que hicieran todo lo que quisieron con Él. Todo, hermano Héctor. A Él lo ofendieron, a Él lo escupieron, a Él lo apedrearon, a Él lo azotaron, lo latigaron. Hicieron todo y Él lo permitió, porque Él dio su vida por nosotros. Él dio su vida por nosotros, para que nosotros podamos ser salvos, para que nosotros podamos alcanzar esa vida eterna, para que nuestros pecados sean perdonados. Él dio todo, entregó todo.
Y no se dejó nada, hermano. Nada. Dice en Colosenses capítulo 1, versículos 13 y 14, en quien tenemos redención por su sangre. Nos dio su sangre. Entonces, hermano, nosotros tenemos que valorar esa entrega. Valorar eso que el Señor Jesucristo hizo por su propia voluntad. Nadie lo obligó. Él vino por su propia voluntad, por usted y por mí, por nuestra familia, por nuestros hijos, para que nosotros tengamos la potestad de ser hechos hijos y gozar de todos esos privilegios que tienen los hijos de Dios. Entonces, hermanos, démosle valor, meditemos y entendamos la dimensión de esa entrega de Jesús. Es una dimensión, es algo tan grande que nadie lo ha hecho. Nadie. Si no, ¿dónde están? Le decía yo ayer al hermano Denis, ¿dónde está Mahoma? ¿Dónde está todos esos otros profetas? Yo creo que ni saben dónde están. Nosotros sabemos dónde está Jesús. Nosotros sabemos lo que hizo por nosotros. Nosotros sabemos que Él murió y venció a la muerte y resucitó a los 3 días y está a la diestra de nuestro Padre. ¿Dónde están ellos? No lo sabemos. Y si nosotros sabemos todo eso, hermanos, lo menos que podemos hacer es servirle. Lo menos que podemos hacer es agradarle, es honrarlo, es hacer su voluntad. Hacer su voluntad siempre, en todo tiempo, en todo momento, hermano. Y esa era la palabra que el Señor había puesto en mi corazón y en mi mente para esta mañana. Yo tengo la costumbre de, cuando me dan el privilegio de predicar, enviarle lo que el Señor me da a nuestro pastor. Y él me mandó una contestación y me decía, Jesús se entregó. Estas son palabras de nuestro pastor Carlos. Jesús se entregó, debemos entregarnos nosotros. La gran diferencia está en que el costo de Jesús fue entregar su vida. Fue su muerte física, de manera despiadada y cruel. La de nosotros es santificarnos, amándonos uno a otro de corazón. Esa es la voluntad del Padre. Y así es, hermanos. Un nuevo mandamiento os he dado, que se amen los unos a los otros. Todos. Para que ese gozo, esa paz, esa palabra y todo lo que nos ha enseñado, esta lista creo que es interminable, hermanos. Todo lo que nos dio el Señor. Todo. Humildad, tolerancia, amor, nos dio la fuerza para hacer esa milla extra, nos dio todo. Todo. Si nos ponemos a enumerar, creo que llegamos, pasa el almuerzo, llegamos a la cena y seguimos enumerando todo lo que el Señor nos ha dado. Pero meditemos en eso, hermanos. Él nos ha dado su palabra que nos fortalece, su paz, su gozo. Las llaves de su reino, nunca las perdamos. Nunca hagamos algo que a Él no le agrada para perder esas llaves, hermanos. Que el Señor me los bendiga. A cada uno, esa era la palabra. Yo le doy gracias a Dios. Siempre la honra es para el Señor. Siempre la honra es para el Señor. Y toda la gloria. Y vamos a sellar esta palabra. Amado Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por el privilegio que me dio usted esta mañana de traer su palabra, Señor, y de compartir su palabra, Padre, con mis hermanos. Le pido, Padre, que esta palabra, Señor, nos fortalezca cada día, que entendamos que su paz, su gozo, esté siempre con nosotros, Padre, en toda circunstancia, en todo problema, en todo proceso que nosotros estemos pasando, Padre eterno. Siempre usted estará allí con nosotros, Señor. Ayúdanos, Padre, a hacer siempre su voluntad. Ayúdanos, Padre, a hacer siempre lo que a usted le agrada, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias por la vida de mis hermanos, Padre. Gracias por cada ministerio, Padre, de esta congregación.
Gracias por la vida de nuestros pastores, Padre. Gracias por la vida de los pastores Hernández Reyes, Padre, y la obra de Motastepe, Padre. Gracias, Señor, por lo que usted es para nosotros, Señor. Porque nosotros tenemos que tener ese corazón agradecido, Padre, para no cansarnos, Padre, de agradecer diario, todos los días, Padre, por su obra, por esa obra redentora, por ese sacrificio, Padre, de amor que usted hizo por cada uno de nosotros. Yo le doy gracias, Señor, lo exalto, Señor, y lo honro y lo alabo, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Damos gracias, amén y amén.